Sí, pues, bien complicado. De hecho, hasta aquí un poquito como para ir haciendo una especie de resumen, porque has abierto bastantes cosas, ¿no? Digamos que podemos coincidir de repente en tres elementos claves, ¿no? Ujú, Tanto que pueden funcionar en las relaciones de pareja y también en las relaciones con nuestros hijos, ¿no? Una de ellas, que lo hemos comentado, esta última, ¿no? La nivel de confianza. En la pareja tiene que haber el nivel de ujú, confianza, ¿no? Confiar en uno mismo, pero también confiar en el otro. ujú, ujú. Y la otra variable que me parece importante y que tú también la has explicado, que se ha desarrollado entre tu hijo y tú, es la de interdependencia, es decir, darle esa autonomía a él también para que poco a poco vaya, digamos, tomando sus propias decisiones y saber que lo que hace también tiene un impacto en ti, Ujú. ¿no? Y la tercera que también ha estado, digamos, vinculado de repente ha sido el tema de la horizontalidad, ¿no? Porque, claro, tú te das cuenta, ¿no? Y has dicho desde dónde se le habla al Sí, niño, ¿no? sí. Por ejemplo, normalmente, claro, los padres físicamente ya son altos, son más grandes al menos que los pequeños, y lo que se podrá observar es que, como habíamos hablado hace un rato, se establece esta relación vertical porque necesita que alguien me cuide. ¿No? Como nacemos totalmente dependientes, señores, nacemos totalmente dependientes y en el camino nos vamos haciendo más independientes. Ujú. Pero imagínate que naces y desde muy pequeño siempre te tratan de forma vertical, o sea, siempre eres el mandado, el que hace los mandados de alguien. Entonces es poco probable que puedas también encontrar esa confianza para hablar de cosas difíciles y también luego para tomar tus propias decisiones. Sí. Entonces, a mí me parece, y lo he visto, ¿sabes? Incluso en las familias, me acabo de acordar ahorita de un taller que hice hace el año pasado, justamente para padres de escolares, y saltó una consulta de una anécdota que tiene que ver un poco con este tema. Me decía el padre de familia, psicólogo, mire, ¿cómo puedo hacer en mi caso? Porque lo que pasa es que mi hija, yo a veces le coloco límites con respecto a determinadas cosas. O sea, ella tiene que hacer sus tareas y luego puede acceder, digamos, a algunos beneficios, ¿no? Como jugar o hacer otras actividades de disfrute que le gustan, ¿no? Entonces, yo sé que yo se lo estoy, hemos hecho ese acuerdo y está de esa manera. Pero me sorprende, por ejemplo, cuando una vez yo, era fin de semana, me dice, estaba viendo justamente el partido de fútbol y entonces se separa mi hija y me dice, papá, pero tú no has terminado de hacer todas tus responsabilidades. Entonces como Mm. que, digamos, el mismo criterio, ¿no? Aprendió, entendió el criterio de la norma, ¿no? Que primero se hacen las actividades, las responsabilidades y luego ya va al disfrute. Entonces ha entendido en ese caso y le está reclamando. Mm. ¿No? Entonces, crea, y yo recuerdo un poco que le decía, ¿no? Evidentemente siempre los padres son las autoridades en casa, pero claro, cuando fomentamos relaciones más horizontales, ese es un poco el riesgo, ¿no? Sí. Que tu hijo empiece también a querer también aplicar esa norma que tú has utilizado, ese principio, Ujú, para ti mismo, ujú. ¿no? Sí. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Qué dirías al respecto? Sí, me ha pasado también, ¿ah? Incluso hace poco me parece que yo venía como muy ocupado, muy, muy frustrado con algunas cosas y creo que no le respondí tan bien a Gael o le respondí muy apurado y fui como muy, muy seco, muy Muy cortante, cortante. lo que me ha pasado poquísimas veces en verdad. Y, y me acuerdo que Gael le dijo a mi madre, porque ahora ella nos acompaña también en la casa, Ujú. le dijo, mamita, quiero conversar contigo en privado. Ah, mira. Entonces se fueron a otra habitación y Gael le dijo a mi mamá, le dijo, a veces me preocupa el tipo de hijo que has criado. ¿Por qué? Le dice, Increíble. ¿por qué? Es que, es que, em, de acuerdo, él me había pedido ver YouTube. Entonces yo le digo, pues que no, YouTube tiene como muchas otras cosas que no puedo Claro. controlar. Mira YouTube Kids. Incluso YouTube Kids todavía tiene como muchos gamers que a veces como hablan cosas un poco sacadas de tonos y que creo que no se regulan bien. Bueno,
Entonces yo esa vez le dije como, no veas por ahora YouTube Kids. Y él venía viendo una peli en Netflix. Entonces le dije, bueno, o sea, sigue viendo la peli en Netflix, ¿no? Pero soy consciente que no le respondí tan bien. Fui como muy, muy cortante. Entonces le dijo eso. Y después le dijo, bueno, es que mi madre le dice, pero es que tú sabes que estos canales todavía tienen cosas que a tu edad no puedes ver. Sí, le dice, mamita, yo sé. Pero lo que yo no sé es por qué mi papá me tiene que responder así. Que me explique bien, como siempre me explica. Y fíjate lo curioso de eso, porque él está alzando la voz y llamando la atención sobre algo que no le parece normal. Claro. Porque en nuestro diálogo las cosas no ocurren así. Claro. Entonces, y claro, luego ya cuando él y yo lo hemos hablado, sí, me dijo, es que papá, sentí que me respondiste así. Entonces dije, bueno, perdóname, o sea, no fui tan consciente en ese momento y lo siento, no te voy a hablar, me disculpas, ¿no? Y normalmente disculpa rápido. Entonces, pero fue muy curioso y me hace acordar a este otro caso. Y eso sucede porque creo, tú has resumido muy bien tres elementos importantes y me parece que hay un cuarto elemento que es clave que tiene que ver con el modelado. Ajá. ¿No? O sea, bueno, ahí los que estamos metidos en temas de psicología hablamos muchas veces del tema del aprendizaje social, ¿no? Aprendo porque también lo que aprendo es una referencia social de lo que está ocurriendo a mi alrededor, ¿no? Y mis referencias más cercanas son mi familia, la gente con la que vivo. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Importantísimo de que haya una coherencia. Y me parece que eso puede ser hasta lo más difícil. Una coherencia entre los límites que yo pongo, lo que yo le transmito a mi hijo o a mi hija de cómo deben ser las cosas y cómo debe portarse y lo que yo también hago. Porque si yo le estoy diciendo que tiene que primero o que tiene que tratar de expresarse bien, pero yo en algún momento me expresé mal, hay una incoherencia que en este caso Gael la vio y la manifestó. Claro. La dijo, ¿no? Pero no todos los niños la manifiestan. Algunos niños lo pueden vivir más desde la frustración, desde la tristeza, y no te lo dicen, ¿no? Entonces, claro, es un riesgo constante porque es difícil y es incómodo ser coherente, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero que mi hijo sea una buena persona y que respete a las mujeres, por ejemplo, tengo que ser un adulto, papá, que respete a las mujeres. Si yo quiero que mi hijo viva en un ambiente donde haya la menos desigualdad posible, donde haya una cuestión de igualdad de género posible, entonces no puedo ser un papá que se sienta y que le digo a mi mamá o a mi pareja que me sirva esto, que me sirva el otro, que me limpie esto, que me lave la ropa, ¿no? O sea, tengo que además demostrar con mis actos y con mis palabras que lo que le muestro y le digo a él también lo hago yo, ¿no? Entonces, y ahí viene el tema de educar, ¿no? Y por ejemplo, con Gael muchas veces, cada cierto tiempo, chato, toca lavar zapatillas, ¿no? Y bueno, no se queja porque él me ve que yo lavo mis zapatillas, las lavamos juntos, ¿no? Toca lavar, y ahora lava su ropa interior, toca lavar ropa interior, listo, ¿no? No sé, a veces, por ejemplo, le sirvieron un platito con fruta, ¿no? Y ya lo terminó, ¿no? Y a veces se le escapa y dice, si está mi hermana, por ejemplo, tía, gracias, y le entrega el plato. O mamita, gracias, ¿no? Entonces yo como, o sea, párate, sabes ya lavar un plato, así que llévate, se jala una escalerita para que llegue al lavadero y lava tu plato. No, pero que estoy viendo algo, listo, pon pausa. O sea, pon pausa y anda y lava, ¿no? Entonces, si uno pide y educa en esa lógica, también uno tiene que ser coherente. Que ser coherente, ¿no? Claro. Y ser coherente también implica romper con varios patrones, ¿no? Pues. Porque tú puedes ser alguien que viene de lamentablemente, digamos, viene de un esquema familiar de violencia, ¿no? Tu papá violentaba a tu mamá, por así decirlo, ¿no? Digamos, lamento personas que hayan vivido bajo esa situación, ¿no? Pero uno, hasta cierto punto, podría replicar esos comportamientos, ¿no? O comportamientos, por ejemplo, de infidelidad con tu pareja, ¿no?
Si lo viste desde muy pequeñito porque pasaba en tu casa y las discusiones en tu familia eran sobre eso, ¿no? Quizás tú conscientemente no lo haces, pero de repente no lo dices, pero de repente hacia tu vida adulta lo haces también, ¿no? Entonces, ser coherente respecto a la crianza que le quiero dar a mi hijo, una crianza positiva, ¿no? También implica romper con esos patrones, ¿no? Y tratar de ser, en suma, mejor persona, ¿no? O sea, también tiene que ver un poco con cuestiones tan grandes como quiero ser una mejor persona aquí y ahora, ¿no? O sea, incluso puede ser que hayas cometido errores en tu vida personal, listo, pero tu vida personal también es parte de tu vida como padre, también es parte de tu vida como pareja, ¿no? O sea, eres el mismo en diferentes roles, pero eres el mismo. Entonces tienes que ser alguien íntegro, alguien que busque ser buena persona, que busque hacer bien las cosas, que busque ser coherente, ¿no? Y esa coherencia, aquí ya yo no sé cuál es el concepto, ¿ya? Pero digamos, hay como una cosa mágica que ocurre que cuando uno trata de ser buena persona y de ser coherente en su vida, se siente, se nota, ¿no? O sea, se huele, ¿no? La gente que está a tu alrededor lo percibe y los niños perciben un montón. Entonces, ese es el otro lado y creo que es uno de los lados más difíciles de esta situación. Totalmente. Ser como muy coherente, muy congruente con lo que haces y ser en suma buena persona porque eso ayuda, ¿no? Ayuda muchísimo a que el niño vea porque somos los esquemas de referencia, somos las personas adultas de referencia de nuestros hijos, ¿no? Entonces, si ven que hacemos 10 cosas en la vida y de esas 10 cosas, 8 son malas, tranquilamente este niño podría más adelante desarrollar por lo menos 4 de esas 8 cosas malas, porque lo vio en ti todo el tiempo y lo normalizó, ¿no? Pero si de esas 10 cosas que haces en la vida, 8 son buenas y demuestran coherencia, lo que le estás transmitiendo es eso, ¿no? Y seguramente que hay más posibilidades, ¿no? Mejores chances de que el niño o la niña haga cosas positivas en su vida, maneje mejor los conflictos, maneje mejor sus relaciones, etcétera, ¿no? O sea, también estamos enseñando cuando hacemos nosotros las cosas, porque el tema del ejemplo, el tema del modelado es bien importante en los peques, ¿no? Se dan cuenta al toque. Claro. Y Diego, yo recordaba, por ejemplo, ahorita que tú le decías a tu hijo, oye, como tranquilízate, respira, quiero que justamente te puedas comunicar y yo te pueda entender. Y después este otro ejemplo, ¿no? Donde tu hijo te percibe, digamos, con una comunicación también cortada, de repente, claro, sí pronunciando bien las palabras, pero como sintiendo emocionalmente que falta algo, ¿no? Sí, claro. Para entenderte bien, claro. ¿no? Lo que conocemos como intencionalidad, ¿no? O sea, de pronto la forma en que yo dije las cosas hicieron sentir y percibir a él y a otras personas alrededor que lo que yo quería hacer era cancelarlo. Que quería cancelarlo en una y decirle, no se diga más y no vas a ver YouTube Kids, ¿no? Y no fue esa mi intención, pero se sintió así, lo expresé así. Entonces, claro, y ahí viene otro nivel de complejidad, ¿no? O sea, él está entendiendo un segundo nivel de complejidad. No es solo las palabras que uso, sino es la forma que decido cómo expresarte mis palabras. Claro. Yo te puedo decir que a mí me molesta esto de ti, pero puedo decírtelo de una manera muy seca, cortante y dejarte con la palabra en la boca y me voy. O puedo decírtelo de forma respetuosa, ¿no? Y hasta cierto punto cariñosa y decirte, esto a veces no me agrada, o sea, por favor tómalo en cuenta, ¿no? Claro. Y el impacto es diferente, esa intencionalidad que está ahí es diferente, ¿no? Y claro, él evidentemente la percibió y lo dijo también, ¿no? Claro, y lo supo identificar, digamos, porque podría simplemente haber tenido como esa sensación que tienen muchos niños de, pero claro, acá hay algo que no está bien, ¿no? No sé qué cosa es, pero hay algo que no está bien. O sea, podría haber entendido la norma, digamos, que tu mamá también reforzó con él, pero hubiera dicho, sí, pero hay algo que como que no está bien. Pero claro, como hay esta facilidad entre ustedes de hablar, conocerse, ¿no? Entonces dijo, pero no me gustó la forma en cómo me lo dijo mi papá. Sí, ¿no? sí. El tono,
que lo dijera así gritando, bueno, no sé cómo fue, pero No, o sea, no fue gritando, fue como bien cortante, ¿no? Como, Cortante, no vas a cortante. ver esto. Y claro, él Ya sintió está. como la pegada, digamos. Pero sí, importante que lo reconozca. Pero también lo reconoce porque no es parte del esquema de referencia, ¿no? Es como que él diga, oye, cada vez que hablamos, hablamos en azul, 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 y hoy día hablaste en rojo. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese color, no? Poniéndolo en colores, Claro, claro. ¿no? Entonces, claro, él ve como respeto y calma, respeto y buena comunicación, y calma y buena comunicación, ¡pum! Cortante. ¿Qué pasó hoy día, no? ¿Qué pasó con mi papá hoy día? ¿No? Una cosa así. Y claro, bueno, ya luego lo conversamos. Pero sí, pero tiene que ver mucho con esta construcción que se logra a través de los años, ¿no? A través de los años de diálogo respetuoso, de diálogo con calma, de afecto y de también este otro lado que te digo, ¿no? De uno también mostrarse coherente, íntegro, un buen modelo a seguir, ¿no? Ujú. No podría yo ser un buen modelo a seguir si llegara Huasca a la casa, Claro. si fuera violento, si hablara siempre mal, o si no, o por lo contrario, si nunca hablara, si nunca le expresara ni siquiera lo que siento, ¿no? Algunas veces Gael me ha preguntado, ¿cómo estás? Y yo no le he contado como todo lo que pasa por mi vida o tengo en la mente, pero le he dicho, oye, hoy me siento triste. Pero ahora quería de repente precisar en algunas cosas de las que hemos venido hablando, ¿no? Sobre todo a ver cómo, ¿no? Cómo, por ejemplo, podemos manejar la frustración, tanto en la pareja como en la crianza. Mira, yo creo que cuestiones muy prácticas tienen que ver, por ejemplo, con hacer buenos ejercicios de respiración, Ujú. ¿ya? A veces estamos, pero así, ¿ah? A un paso Estallar. de estallar, ¿no? Y creo que es importante identificar ese momento en el que sientes que ya vas a explotar, hacer una pausa, retroceder un poco en verdad y respirar, ¿no? Una buena respiración, me calmo. Si no estoy seguro de lo que voy a decir, si lo que voy a decir lo voy a decir desde la molestia, desde la cólera, si lo que voy a decir puede dañar, ¿no? Y entonces no es necesario decirlo, ¿para qué lo digo? ¿No? ¿Para Ujú. qué? Entonces, creo que es importante hacer una pausa. A veces sobrepensamos mucho las cosas también. Y creo que también no hay que sobrepensarlas tanto, ¿no? A veces la respuesta de alguien puede ser como muy ambigua y uno puede sentir como frustración y empieza a sentir también ansiedad y dice, ay, pero si es que está pensando esto, o si es que me quiso decir el otro, o si es que yo me dije esto, ya, pero todos esos pensamientos en ese momento no son reales, ¿no? Mm. Entonces, creo que toca una pausa, toca respirar y luego toca buscar conversar con la persona, ¿no? Entonces, algo que yo practico muchísimo, por ejemplo, es, mira, eh, o cuando hay un conflicto o algo, ¿no? O tengamos una llamadita por teléfono si no podemos vernos y conversemos, o o encontrémonos, sentémonos a conversar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pareja, ¿no? O si ya es una pareja que tiene a su pequeño, quizás tratar de buscar un espacio a solas, o Ujú. buscar un momento en el que los hijos ya se durmieron, o están en la escuela, están en otro espacio, pero darse un momento para dialogar. Y en ese momento para dialogar, yo creo que hay tres cosas que son importantes, ¿no? El cuando tú, el yo me siento y él me ayudaría. ¿Cómo funciona eso? Ujú. Por ejemplo, cuando tú me dices o haces esto, yo me siento así, 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 así. Ujú. Y me ayudaría que te expresaras de tal mejor manera, ¿no? Tres momentos. Cuando tú haces esto, yo me siento así y me ayudaría mejor esto. Entonces, ¿por qué es importante estos tres momentos? Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos identificando cuáles son los momentos en que son como disparadores o activadores de situaciones de conflicto o de situaciones de frustración. Segundo, estamos expresando con claridad lo que sentimos Ujú, ujú. o cómo me hiciste sentir, ¿no? Si no la tengo tan clara, me espero un poco, lo pienso bien y después te digo cómo me sentí.
Y tercero, estoy abriendo una puerta para construir una situación nueva. Porque te estoy diciendo, bueno, me ayudaría mejor que en lugar de que me digas las cosas de esta manera como me las estás diciendo, porfa, te esperes un poco y me lo digas más tranquilo, más tranquila, ¿no? Funciona, digamos, esta cascadita de 3 pasos, funciona en verdad para varias cosas. Yo ahora la pongo cada vez más en práctica y me funciona bastante bien. Claro que lo que tienes que asegurarte o lo que tiene que pasar es que la otra persona también tenga la posibilidad de comentarte cómo se siente, ¿no? Comentarte, o sea, te siga un poco el hilo que tú estás proponiendo para dialogar, Claro. ¿no? Y ese tercer momento es importantísimo porque les puede permitir a las parejas o los padres con los hijos llegar a acuerdos, ¿no? Llegar a acuerdos importantes. Eso puede ser muy positivo para construir. Y después lo otro que agregaría es que es importante que no invalidemos las emociones de los demás, ¿no? O sea, lo que la gente siente es valioso, es válido, ¿no? Responde a su mundo interno, digamos, de lo que le está pasando. Y lo que venimos hablando desde temprano, o sea, a su historia, a sus vivencias, a todo, ¿no? Entonces, claro, si tú en una relación de pareja, ¿no? Mi pareja, mi novia me dice, oye, mira, me sentí así, me sentí así, quizás yo en mi cabeza puedo pensar, ¿no? Lo pongo como en hipótesis, puedo pensar de repente, oye, pero realmente un comentario así le hizo sentir de esa manera. De repente te parece desproporcionado, ¿no? Poco probable, como que no es para tanto, ¿no? Pero luego uno tiene que darse cuenta de que sí es para tanto, porque lo está sintiendo ella o él. Yo de repente no lo experimentaría así, y ese soy yo. Pero ella, la que es mi pareja o la que paterna o materna conmigo, sí lo está sintiendo así y por lo tanto es válido que lo esté sintiendo así. Entonces no puedo invalidar. No puedo decirle como, ya, tranquila, ya va a pasar, ¿no? O no es para tanto, ¿no? No. O sea, hay que hacer una pausa y decir, ok, eso sí es importante para esta persona. Entonces lo valoro desde ese lado, lo valido desde ese lado y construimos juntos una mejor respuesta. Nos organizamos mejor, ¿no? Pero creo que ahí el diálogo es importante, pero precisamente no cualquier diálogo. O sea, no un diálogo para sacarnos los ojos y seguir reclamándonos en un conflicto, sino un diálogo para construir, ¿no? Cuando pasan estas cosas o cuando tú haces esto, yo realmente me siento así. Así que me ayudaría más que hagamos esto de esta manera, ¿no? Y me ha pasado, ¿ah? Me ha pasado conversaciones muy positivas para solucionar ciertos conflictos o ciertas situaciones, ciertos momentos de tensión, y realmente ayuda muchísimo, ¿no? Y la última pregunta que tenemos de esta primera parte, Diego, ¿cómo se puede manejar los conflictos de manera saludable en esta dinámica familiar? Porque hemos hablado de conflictos, ¿no? ¿Cómo poder resolverlos? Bueno, creo que primero hay que darles la importancia que el conflicto requiere, ¿no? O sea, a veces tenemos conflictos, pero hay familias que resuelven sin resolver. O sea, hay familias que dejan pasar el tiempo, ¿no? Y ya en 2, 3 días ya estamos todos hablándonos bien, normal, como si nada, ¿no? Pero el conflicto ocurrió, nadie conversó, duele más para unas personas que para otras probablemente, quedó ahí, ¿no? O sea, es como ya tenemos un huequito en la pared. El huequito quedó ahí, ¿no? Otro día, como no se habló nunca, vuelve a ocurrir un problema parecido y el huequito se agranda. Vuelve a ocurrir otro problema parecido y al final tenemos un huecazo, ¿no? Un hoyo enorme porque el problema nunca fue tratado, nunca recibió. O sea, denle el lugar que se merece a los conflictos, porque no son malos. Lo malo es que no hagamos nada, ¿no? O que reaccionemos mal. Pero el conflicto es parte de la vida. O sea, yo me puedo querer muchísimo con alguien, con una pareja, nos amamos y todo, pero hay momentos en los que hay cierta tensión, ¿no? Hay momentos en los que no coincidimos de repente en ideas. Entonces, o lo dejo pasar
Si es que hay un momento de conflicto, o lo dejo pasar, o en todo caso le doy su tiempo, pero los dialogo. Entonces yo diría que el primer gran paso es reconocer que esos conflictos existen y reconocer que es importante hablar de esos conflictos. Porque hay gente que es muy terca también y no quiere conversar más del tema, ¿no? Pero es importante abrir, tener la apertura para dialogar del tema, ¿no? Y lo tercero es resolverlo a través del diálogo, ¿no? O sea, el diálogo resuelve muchísimo, no invalidando lo que la gente ha sentido, ¿no? Porque además, las personas, ¿cómo hablamos, no? Las personas hablamos mucho desde los sentimientos, ¿no? Ujú. Cuando abordamos un tema, cuando conversamos en familia y abordamos un tema, siempre decimos, mira, yo siento que esto, que el otro, ¿no? Porque somos bien emocionales, ¿no? Ujú. Y después creo que una cuarta cosa que podría ayudar muchísimo es tratar de imaginar en tu cabecita un triángulo, ¿no? Poner en el punto de arriba los pensamientos, en una esquinita las emociones y en una esquinita las conductas, ¿no? Que eso es una cuestión así bien, bien cognitiva, conductual, bien racional, ¿no? Pero uno se va dando cuenta que cuando pasan determinadas situaciones, inmediatamente tenemos determinados pensamientos. Y esos pensamientos nos hacen sentir de determinada manera. Y finalmente la mezcla de ese pensamiento y esa emoción nos llevan a una acción, ¿no? Por ejemplo, no sé, volvamos al ejemplo un ratito de Gael, ¿no? Ya, su papá le respondió mal. Pensamiento de Gael. El primer pensamiento pudo haber sido, ¿qué le está pasando a mi papá? De repente ya no me quiere como antes, Ujú. ¿no? Mi O papá no está me molesto quiere. conmigo porque yo he hecho algo que lo hizo molestarse. Emoción, tristeza, cólera, frustración, ansiedad. Conducta, va, se cierra en su cuarto y se pone a llorar. O se queda sentado ahí viendo la tele pero no me habla, O va y busca a la abuela. ¿no? Ese sería el otro lado. Mi papá me responde mal. Pensamiento, algo está pasando con mi papá, pero me ha respondido mal y a mí no me ha gustado. Claro, Emoción, me dio cólera, pero estoy preocupado. claro. Acción, voy a buscar a mi abuela para decirle cómo me he sentido y para que, porque además en esa oportunidad Gael le dijo a mi mamá que después él iba a hablar conmigo, pero que también le pidió a ella que hable conmigo. Ah, mira. ¿Ya? Entonces, acción, voy a decirle a mi abuela para que también ella pueda de repente conversar con mi papá y también me ayude a expresarle que no me gustó que me hable así. Claro. Entonces, hay dos triángulos diferentes, pero el segundo es más positivo, es más útil Claro. que el primero, ¿no? Entonces yo también recomendaría muchísimo eso. Cuando tengamos diferentes situaciones, a veces nos quedamos con los primeros pensamientos que vienen a la cabeza y eso derrama en ciertas emociones que no son tan positivas y nuestras acciones podrían tener errores, Mm, ¿no? Como que los errores inmediatos. Y muchas veces este primer triangulito parte mucho de nuestros esquemas de referencia más concretos, ¿no? Pero si hacemos una pausa y decimos, no, espérate, a ver, voy a poner un pensamiento un poco más útil, que me sirva un poco más antes de reaccionar, puedo darle la vuelta a ese pensamiento, ¿no? Parejas, por ejemplo. Oye, no me respondió el WhatsApp todo el día, o no me respondió el WhatsApp toda la mañana. Pero pensamientos, está hablando con otra gente, me está ignorando, se divierte más, ¿no? Pero ¿qué tal si pongo un pensamiento un poco más útil y digo, de pronto ha tenido una mañana intensa en el trabajo, ¿no? mm, Este, le ha costado tomar el celular durante la mañana, ¿no? Está full y solo está respondiendo cosas muy puntuales. Me va a escribir seguramente más tranquilo después, ¿no? Bien, vamos a pasar a esta segunda parte del programa donde tus preguntas son importantes. Entonces vamos a preguntarle acá a Diego alguna de esas cosas que el público ha preparado. A ver, Las Diego, preguntitas del del público. público, la audiencia, importante siempre. A ver, acá dice... ¿cómo lidiar, por ejemplo, con los padres cuando están a la distancia? ¿No? Esa es una pregunta que me hicieron también alguna vez. Eh, y yo, lo primero que se me ocurre, digamos, como para responder así muy concretamente, es que ahora hay cada vez más recursos, ¿no? O sea, ahora puedes hacer una videollamada y en una videollamada puedes leer un cuento, puedes compartir un juego, ¿no? Ujú. O de repente tus hijos pueden estar en el parque jugando y tú estar a través de una videollamada y estar presente, ¿no? Creo que o sea, no es lo mismo
que el contacto físico, definitivamente, pero creo que se puede encontrar maneras de compartir a pesar de la distancia, ¿no? Videollamadas, cuentos en línea, juegos en línea, obviamente como controlados por los papás, ¿no? Digamos bajo la seguridad que corresponda. Pero se puede pasar por esos momentos. Y lo otro es que importa mucho también cómo te comunicas, ¿no? Aún cuando estás en distancia, ¿no? Papás, mamás que a veces están en otros países y que trabajan en otros países o que tienen regímenes de trabajo más complicados y de repente tienen que salir un mes, luego descansan unos días, luego vuelven a salir unos meses, así. Entonces, yo apuntaría a que también es importante cómo le explicas a los hijos que esto está sucediendo, ¿no? Que lo tienes que hacer también como frontalmente y con claridad, pero también en estos pequeños momentos de diálogo que tienen que ocurrir, que les recuerdes que los quieres mucho, que estás pensando en ellos, que en algún momento vas a volver, que se van a reencontrar, ¿no? Si de repente hay como una distancia física muy notoria, es importante ese diálogo constructivo, ¿no? Lo peor que podría pasar es que haya la ausencia absoluta, porque entonces ahí sí pues no estás, ¿no? No estás en el radar. Pero mientras estés presente con diferentes cosas, a pesar de la distancia, se puede tener relaciones muy positivas, ¿no? Genial. Vamos entonces por una pregunta más. A ver. Ah, mira, acá dice el tema de cómo establecer límites, ¿no? Que es un poco, creo que ya lo hemos venido como hablando, ¿no? Establecer límites. La clave está en dos cosas. Primero, como... o sea, lo clave son dos puntos. Lo primero, expresar los límites o las cosas que no pueden hacer con claridad. Muy concretito, muy concreto, ¿no? Evidentemente ahí pues tenemos que ir conociendo cómo nuestros hijos dialogan, ¿no? Si tienen un diálogo más complejo o más concreto, dependiendo de eso. Pero siempre las frases muy concretas de esto no se puede hacer ahora, esto lo hacemos después, ¿no? Ayuda muchísimo. Lo segundo es perseverar en el límite, ¿no? O sea, a veces nos pasa que los papás decimos, por ejemplo, no, tenemos 1 hora o 1 hora y media de televisión, ¿no? Pero cumpliendo la 1 hora y media, cuando queremos que el hijo ya apague la tele, nos dejamos convencer de que vea media horita más o 1 horita más. O a veces nosotros mismos nos olvidamos y los dejamos viendo más tiempo tele, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? No perseveró el límite, no se cumplió el límite. El niño tiene que entender o tiene que darse cuenta de que ese límite que le pusieron se cumplió, que fue efectivo, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces a los padres se les pide que entiendan que no es no, ¿no? O sea, si le dijiste que no, persevera en tu no, ¿no? Porque eso va a ayudar a que comprendan los límites, a que haga un esfuerzo por lidiar con su frustración, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y una tercera cosa que agregaría que no le hemos comentado, pero creo que es importante, es el tema de la anticipación, ¿no? El tema de la anticipación es clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, pues si sabemos que tenemos un hijo que tiende a hacer pataletas o algunos berriches en la calle porque se le ocurre que le compramos algo y si no le compras se pone así, asá, de pronto lo que te podría funcionar muy bien es comentarle a tu hijo, decirle antes de salir, anticiparle que hay ciertas cosas que no puede hacer en el lugar en el que vamos a ir. Decirle, por ejemplo, si nos encontráramos en determinado lugar y tú ves que están vendiendo esto y el otro, por si acaso, el día de hoy yo no tengo posibilidades de comprarte eso, que te voy a pedir que me entiendas que no vas a poder. Entonces, anticipar lo más cercano posible al momento de que vamos a salir o que vamos a ir a algún lugar o anticiparse al comportamiento que podría pasar es muy positivo, ¿no? Ayuda muchísimo. Eso me parece que son como cosas chéveres que pueden ayudar también al tema de los límites, ¿no? Bien, voy aquí a escoger una pregunta más, que es la última. Ah, mira, esta pregunta nos la... Voy a parar un ratito aquí.
Esta pregunta, Diego, nos la ha regalado nuestra amiga Yolanda y habla sobre la socialización en pandemia, ¿no? Ya. O sea, sí, cómo se ha visto afectada tras la pandemia del COVID-19 nuestros vínculos en torno a nuestra pareja y en torno también a nuestros hijos. ¿Qué podrías decir? Yo creo que ahí hay dos caras de la historia, ¿no? Por un lado, me parece que la pandemia dio la oportunidad de estar como más físicamente cerca y presente de algunas personas, Ujú. sobre todo para aquellos que tuvieron la oportunidad, y esto lo digo, digamos, con mucha conciencia de que no todos vivieron la misma situación en pandemia, pero para aquellos que tuvieron la oportunidad de permanecer tiempo en casa con sus hijos e hijas o parejas, dio una oportunidad de tener mayor socialización, mayor contacto, eh, mayor oportunidad de compartir diferentes momentos, ¿no? Ese es un lado de la historia. Pero el otro lado es que también al encontrarnos en una situación de cuarentena, lo que se ha visto es que ha habido impactos muy fuertes sobre la eh, salud mental de los cuidadores, de los padres y también de los niños, ¿no? Mm. Por ejemplo, hay una encuesta que se llama ESIC-19, ESIC-19, que medía el impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre los niños y sus cuidadores. Y lo primero que encontró era que los cuidadores, sobre todo las mujeres, y aquí esto tiene que ver con un tema profundo de desigualdad de género, las mujeres eran aquellas que habían comenzado a experimentar mucho más estrés y mucho más ansiedad, Mira. ¿no? En sus respecto a su salud mental, ¿no? También encontró que muchos cuidadores encontraban que era difícil ejercer la crianza. Encontró que muchas de las cuidadoras mujeres eran las encargadas de hacer el cuidado de los niños, ¿no? Y esto se debe a que, por ejemplo, recuerdo una encuesta de, me parece, del Ministerio de la Mujer, en asocio con Flora Tistrán, creo, que encontraron que, por ejemplo, en tiempos de pandemia las mujeres dedicaban 27 horas más al cuidado de los hijos que los varones. Y no remunerado, además, ¿no? Lo cual hablaba de una brecha importante respecto a las mujeres, ya sean madres, cuidadoras, familiares, mujeres, que están a cargo del cuidado de los hijos, ¿no? Además de, en varias ocasiones, además del cuidado de los hijos, de las tareas del hogar, de sus propios trabajos, de su propia persona, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, estos disparadores de salud mental comenzaron a notarse cada vez más en los tiempos de la pandemia, y que por supuesto eso tiene una afectación sobre las relaciones y tiene una afectación sobre todo directa sobre el cuidado y la crianza de los hijos. Porque si estás estresada, si estás ansiosa, si no tienes apoyo, lo que llamamos la doble carga de salud mental, estás como muy cargada respecto a tu salud mental, evidentemente los mecanismos y las acciones que hagas hacia tus hijos se van a ver sumamente afectados, ¿no? Además que la misma encuesta te revela, ¿no? La encuesta de la SIC-19 te revela que los niños comenzaban a verse más irritables, más ansiosos, más estresados, que no hacían caso a hábitos rutinarios en la casa, que era más difícil, por ejemplo, manejar las clases virtuales, porque mucha de la responsabilidad de la educación volvió a caer en los padres, ¿no? Sobre todo en las madres. Entonces, fue un impacto a nivel de salud mental y a nivel de relación, tanto en los cuidadores como en los hijos, muy fuerte, ¿no? Y que incluso hasta ahora me parece que hay como varios rezagos de ese tiempo, ¿no? Pero que creo que lo que hacen es poner una vez más en la palestra la importancia de los componentes emocionales, socioemocionales o de la salud mental respecto a los cuidadores y a los niños más pequeños, ¿no? O sea, es un tema importante que debe de trabajarse, ¿no? Que debe de trabajarse, digamos, cada vez más, ¿no? Porque precisamente tiene un impacto sobre la vida de un joven, un adulto, y por lo tanto de una
mejor ciudadanía, de mejores personas, que se respeten más entre ellas, donde haya menos desigualdad, ¿no? Yo creo que a veces y con esto termino, o sea, a veces se le resta importancia al tema de la crianza respecto al impacto que puede tener sobre la sociedad, ¿no? A veces se piensa que la crianza tiene un impacto solamente individual en la persona, y que esta persona como va a crecer mejor y así va a ser una buena persona y chévere. No, pero, o sea, esta persona, si es bien criada y hay salud mental en su vida y hay todo lo que ya hemos conversado, va a ser un buen ciudadano. Y si ese se junta con otros 100 buenos ciudadanos, bueno, serán 101 ciudadanos buenos, pero irán generando mejor sociedad, ¿no? Entonces yo pondría en relevancia nuevamente el tema de las prácticas de crianza y de socialización desde muy pequeños. Lamentablemente la pandemia nos jugó en contra, pero nuevamente hay que ponerlo en relevancia por el impacto que tiene, ¿no? Así es. Muy bien, esto ha sido el programa del día de hoy. Quiero agradecer infinitamente a nuestro invitado Diego por los minutos extensos también que hemos tenido conversando con él. Queremos darte también que nos cuentes un poco más cómo nuestros seguidores pueden encontrarte a ti en tus redes sociales, la información de los servicios que de repente ofreces. Sí. Bueno, yo les podría contar, primero gracias por el pase y por el espacio. Y luego les contaría que a mí en redes sociales me pueden encontrar como Diego Portillo Tinoco, así todo completito, tanto en Instagram como Facebook, X, entre otros. También tengo un podcast que se llama La Rueda, que está en YouTube. Les recomiendo que lo vean. Lo que hago ahí es hablar sobre temas sociales, temas de derechos humanos y de las sociedades y de los servicios de salud y educación que deben recibir los niños, las niñas y los adolescentes. Y cualquier cosita a través de las redes sociales para conversar de estos temas o para dialogar de otros que estén en relación al mismo, ¿no? Muchas gracias, Diego, y con eso damos por concluido, no sin antes poder entregarle el presente que tenemos para él de parte del programa, ¿no? Ahí justamente tenemos algunas cosas que hemos traído para ti del programa de Psicoconectamos. Buenísimo. Para que te lo puedas llevar. Y de repente algo de eso te hace acordar ahí cuando le explicabas a Gaelito cuando era chiquito con pelotitas antiestrés. La pelotita antiestrés, oye, sí, está buenísimo. Ahora que vienen las clases, voy a necesitar la pelotita antiestrés. No, mentira. Gracias. Muy Felicito, bien. así conectamos, está buenísimo, ¿eh? Felicidades. Bueno, gracias, Diego, que se vengan más capítulos. Hasta pronto, chao. Chao.